¡Hey! ¡Hola! Mis regalos de Navidad no se detienen. Primero comenzamos con este regalo de mí para mí. O sea, unos sneakers Nike que no tengo ni idea de qué modelo son, pero me gustó el corte. Luego Santa por su parte se rifó con estos Air Jordan, que técnicamente también fueron un regalo de mí para mí. Ya hasta me equipé una zapatera para que estén bien cuidados, nada de uno encima de otro, los cuales fueron el complemento perfecto para esta sudadera que también fue un regalo de mí para mí. Outfit el cual me moló tanto que fue justo el que usé en Año Nuevo. Así que tú pon en los comentarios qué te regalaron de Navidad. ¡Pura verga! Empezando por una noticia sumamente triste, el director de cine Jeff Baena y esposo de Aubrey el amor de mi vida Plaza, o sea nuestra Río Vidal también conocida como La Muerte, lamentablemente murió a los 47 años, pero no por una enfermedad ni por un accidente, sino porque decidió quitarse la vida en su apartamento en Los Ángeles, vive el cual se casó con Aubrey en 2021 tras llevar 10 años de novios, o sea que en total tenían 13 años siendo pareja. Y sí, así como estas fechas son hermosas y amorosas para muchos, también son fechas muy difíciles y tristes para otros, así que de todo corazón mucho ánimo para todos aquellos que estén pasando un momento difícil. Venimos a esta vida a ser felices y por más que a veces las cosas se compliquen, hay una frase que me gusta mucho la cual dice: el problema no es el verdadero problema, el problema es tu actitud frente a ese problema. Así que siempre con la frente en alto, con una sonrisa en la cara y compartiendo la felicidad con los demás. En verdad con un simple gesto noble le puedes hacer el día a una persona. Y ya saben el killer lema: manténganse fuertes, sueñen en grande, rompanla duro. Ahí está tu motivación. Comparada con la tuya, se lució. El productor Bio de Mayo no se cansa de armarla de jamón, ya que tras ser despedido por Marvel Studios por tratar como esclavos a sus empleados, y para acabarla de joder mandarles fotos con la pichula de fuera ya que según era para motivarlos, recién reveló que la temporada 3 de What If se le hizo una basura sin alma y sin corazón, y que podría dar consejos de cómo mejorar cada episodio, pero que ni siquiera terminó de verla ya que tiene cosas más importantes que hacer. Y por último propuso ideas de What If más interesantes como qué pasaría si Namor se aliara con Wakanda, qué pasaría si el soldado del invierno fuera avatar del dios Khonshu, y qué pasaría si el programa Ultron si hubiera funcionado como Tony Stark esperaba. Así que ahora por culpa de los ineptos de los creadores de What If le tengo que dar la razón a Damayo. ¡No tengo elección! Pero si creen que ahí terminaron las declaraciones de este cerdo, Tambor reveló que le dolió que Disney no lo haya invitado a los premios Emmy, a pesar de que su serie estuvo nominada a Mejor Serie de Animación, y esto con el argumento de que él la creó, él la produjo, y él fue el punto creativo y líder en cada aspecto. Y sí, no sé en qué momento este animal creyó que Disney querría continuar su relación con él después de lo que hizo, pero eso no quita el hecho de que tiene un talento brutal, el cual se seguirá reflejando en la segunda temporada de X-Men 97 que todavía alcanzó a ser producida por él. Así que será que Jaime Pistolas tendrá las pelotas para contratarlo, ya que en su momento Disney también le dio una estocada por la espalda a él, y sería una buena venganza ser el segundo en la lista en pasar de Marvel Studios a DC Studios. Te trataremos mucho mejor que esos pendejetes del otro estudio. Pero hablando de DC Studios, oficialmente han confirmado que el actor Jason Momoa interpretará a Lobo en el DCU, la cual podría ser una buena estrategia para dejarle en claro al público general que hubo un reinicio suave, ya que todo mundo identifica a este greñudo como Aquaman, o alguno que otro bruto lo confunde con Roman Reigns, pero en eso, ¡pum! Ahora interpretará a un cazarrecompensas intergaláctico cuya misión principal es destruir a la Liga de la Justicia Internacional, quien en los cómics tiene fuerza casi a la par de Superman, lo cual le da sentido a por qué su primera aparición será en la película Supergirl Woman of Tomorrow, la cual por palabras de James Gunn se sabe que será una secuela directa de Superman, pero no se emocionen de que esto significa que ahora los actores del Snyderverse regresarán con nuevos papeles, o sea que si Henry Cavill como Ultraman, Ben Affleck como Bane, Gal Gadot como Poison Ivy y Ezra Miller como Reverse Flash, sino el caso de Jason Momoa fue único. No le das esperanza a la gente. ¡Tú se la quitas! Insiders de confianza han revelado dos nuevos fichajazos para Avengers Doomsday. El primero es la actriz Ana Mirena, mi esposa de armas, para un papel aún desconocido, y el segundo es el actor Michael B. Jordan, también para un papel aún desconocido, por lo que si a esto le sumamos que hace una semana se confirmó el regreso de Chris Evans, fortalece el rumor de que Doctor Doom formará su versión oscura de los Avengers, siendo él la contraparte malvada de Iron Man, Capitán Hydra la contraparte de Capitán América, no olvidemos el rumor de Maestro como la contraparte de Hulk, Beta Ray Bill como la contraparte de Thor, Ana de Armas como Black Widow o en todo caso Madame Hydra, aunque personalmente preferiría a la mismísima Scarlett Johansson como Madame Hydra dándose hasta con la silla con Yelena, pelea la cual estaría mejor si fuera en bikini. Puercos, cochinos, marranos,
cerdos. Luego Michael B. Jordan como una variante de Killmonger para partirle su mami a Shuri, aunque no queda descartada la posibilidad de que regrese como la antorcha humana de los Cuatro Fantásticos de 2015. Y por último, en cuanto a la contraparte malvada de Hawkeye, podría estar el Tribunal Viviente, el uno por encima de todos o el mutante Apocalypse. ¿Cuál dijiste que era tu superpoder? Soy rico. Y ahora sí, la noticia estelar. El insider más confiable de todos, Daniel RPK, asegura que Marvel Studios ya dio luz verde a una nueva serie de Punisher. O sea, el ex marín de Estados Unidos, quien al estar a punto de descubrir el negocio de droga de su coronel, estos desgraciados fingieron una operación encubierta para intentar asesinarlo, pero más bien quienes terminaron masacrados fueron su esposa y sus 2 hijos, muertes las cuales sacaron lo peor de Frank Castle convirtiéndolo en Punisher, quien después de vengarse de todos y cada uno de los implicados en la muerte de su familia, se dedicó a ejecutar criminales y no volvimos a saber de él durante años, espera la cual terminará este marzo con la serie Daredevil Born Again, ya que este mamey está confirmado para ser el dolor de cabeza del alcalde Kingpin, quien intentará frenarlo a través de la ley antivigilante que convierte a todos estos héroes independientes en criminales. Se acabó la fiesta. Y ojo, así como Daredevil Born Again técnicamente será la 4ª temporada de la serie de Netflix, la serie de Punisher vendría siendo la 3ª temporada de la versión de Netflix, la cual seguramente seguirá siendo clasificación R y con una calidad igual o superior que sus primeras 2 temporadas, ya que no olvidemos que tras Kevin Feige haber visto todo lo que ya se había grabado sobre Born Again, dijo no ni mergas, qué idiota diseñó esto. Usted, señor. Así que decidió tirar a la basura todo ese material, despedir a los escritores, traer de regreso a los showrunners de Netflix, reescribir el guión prácticamente desde cero y volver a grabar para garantizar calidad sobre cantidad. Y ojo, no olvidemos que antes de la cancelación de la serie de Punisher, se tenía pensado que Barracuda fuera el villano de la 3ª temporada, asno el cual en los cómics desde niño demostró ser sumamente violento, tan es así que dejó ciego a un compañero de su escuela, por lo cual fue recluido en el centro de detención juvenil, quienes lo enviaron a las misiones más peligrosas que implicaban canibalismo y drogas. Luego usó todo ese conocimiento militar para convertirse en mercenario e ir escalando puestos hasta convertirse en capo de la mafia, crímenes los cuales lo llevaron a enfrentarse con Punisher, quien lo arrojó al mar atascado de tiburones pero sobrevivió de milagro, así que para vengarse secuestró a su hija Sara pero le salió el tiro por la culata, ya que Punisher le perforó la cabeza con su AK-47. ¿Es todo lo que tienes? No, pero gracias por preguntar. Pero si creen que esa no es suficiente amenaza para Frank Castle, una llamada de cast para esta serie es para un personaje llamado Barney Barton, el cual en los cómics es nada más y nada menos que el hermano mayor de Clint Barton, quien fue entrenado por el mismo maestro Trickshot que los convirtió a ambos en unos expertos en puntería, y como en la serie de Hawkeye vimos que la mamá de Clint, Edith, era madre soltera, bien podrían manejar que tuvo otro hijo llamado Barney con su ex esposo Harold Barton, de quien se separó ya que al igual que en los cómics era un ebrio que abusaba físicamente de ella, y por ello los dos hermanos fueron separados desde bebés, pero el destino los volverá a unir, solo que en esta ocasión como enemigos. Ok, me voy a esforzar. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios quién te gustaría que fuera el villano de la temporada 3 de Punisher. Un saludo y un agradecimiento especial a los miembros del canal. Y saludos para Juan Antonio, Jeremy Pinero, Pablo Ezequiel, Raúl Pérez, David U3, Payel, Soy David que dice, Giller narra las 2 temporadas de Spectacular Spider-Man. Me tientas, me tientas. Y la Ubel que dice, Gwen Killer conoce a Brie Larson. ¿Desde cuándo las damas pelean así? Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rapan a duro. Y nos vemos a la próxima. Y si al final de tu comentario pones un emoji de león, te daré corazón.